Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Está nuestro invitado del día de hoy, Jaime Ramírez Cotal. Él es diseñador, es bloguero y es ilustrador. Y tiene este libro que se llama Traba Diva, donde él investiga sobre la cultura del transformismo en nuestro país. Transformismo, drag queen, travesti, vamos a estar hablando de todo eso, de cómo se construye la identidad hoy en día, así que hoy día un programa muy interesante. Además que tengo la sensación que hace tiempo que no teníamos un programa como de temática LGBT, ¿no? ¿Hace cuánto? Desde Florencia Espiñeira, ¿no? Nuestra representante de mountain bike que había salido del closet. Oye, muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz. Vamos a meternos entonces de lleno. Este proyecto Traba Diva, primero, traba es como la palabra corta para decirle a los travestis, ¿no? Así es. Sí. Es un poco como un insultillo. De cierta forma, sí. Para los transformistas que están en el escenario y actuando, hacen una distinción bien dura entre transformismo y travestismo, en el fondo, ser travesti y ser transformista. Pero también yo creo que una de las posibilidades que nos ha dado el transformismo de espectáculo en estos días fue el poder aprender a reírnos de nosotros mismos. Y ellos mismos también se lo toman con mucho humor y deriva de una cita que yo tomo de La Botota, de un transformista muy destacado en Chile, en un cortometraje independiente que desarrolló hace unos años atrás. ¿Y en qué contexto lo dice esta frase? Lo que dice en un contexto que ella tiene un personaje donde le dice que vive con su papá, es un travesti de la calle que vive con su papá y le dice que se va a presentar al Miss Traba 2011. Entonces el papá le pregunta Traba y él dice Traba, travesti, esas mujeres que tienen la voz ronca, que me dan parada, que tienen pelo en pecho, y refiriéndose en el fondo a travesti. Y me pareció súper lúdico el recurso para poder llevarlo al proyecto del libro. Y finalmente como que este discurso de que no importa la palabra, sino que como la sensibilidad que hay detrás de la palabra. Exacto, y sobre todo porque si bien en el libro se abordan las diferencias conceptuales, mucha gente asocia al transformista con el travesti o al travesti con el transformista, y es muy interesante que la cultura anglosajona, por ejemplo, bajo esta categoría drag queen, tú encuentras todo este tipo de manifestaciones, pero acá en español existen estas diferencias súper marcadas desde el lenguaje. ¿Qué? ¿Podemos como revisar? ¿Tú las podríais definir ahora o te estoy poniendo contra la espada de la pared? No, para nada. O sea, convengamos igual que no hay una real academia de transformismo. Sé, pero de lo que pudiste investigar tú, yo creo que podemos... nos confundimos siempre. ¿La diferencia entre transformista y travesti en Chile sería cuál? Sería que el transformista es un actor, un hombre de identidad de género masculina que representa un rol de género distinto, es decir, uno femenino, con un fin performático: bailar, cantar, hacer reír, y con toda la indumentaria asociada, maquillarse, peluca y todo. Pero cuando él termina el show y se baja del escenario, él retoma su vida como un hombre independiente de su orientación sexual, pero en su identidad de género es masculina. Es como si lo tuviera que poner en términos súper básicos y sin el ánimo de insultar, es como un cosplay de mujer, un Exacto. poco. Es Perfecto. un poco así. En el fondo es una actuación de mujer que desarrolla un hombre. Ok. Eso sería un transformista. Ya. ¿Un travesti qué sería? Y un travesti, dentro de la observación que hice para ellos, un travesti sería una mujer transgénero. Ok. Es decir, un hombre que nació con su sexo fisiológico masculino y su identidad de género masculina, pero que en el camino se fue dando cuenta que su identidad de género era femenina. O sea, travesti es como transexual aquí en este país. Como transgénero, claro. Ok. Sí, o sea, transexual tiene que ver con... O transgénero. Transgénero tiene que ver con la identidad del género. Okay. En el fondo, los seres humanos nos podemos reconocer como hombres o como mujeres, y hoy también como intersexuales, en el fondo, como una variación. Y una de las grandes luchas que se da en general en el mundo LGBTI tiene que ver con esta separación binaria, que uno es hombre o es mujer y no caben más posibilidades. Y las personas trans, en el fondo, se sienten no representadas por ambos mundos, sino que proponen que exista un tercero, que es el mundo trans. Y la gran diferencia, volviendo al punto que me preguntabas, entre transexual y transgénero, tiene que ver básicamente con el tema genital fisiológico. En el fondo, transexual hablamos cuando se realiza una operación de reasignación de sexo, además de
este estado psíquico de género distinto en el fondo. El término drag queen podría ser aplicado ¿a qué? ¿Cuál es la diferencia entre un drag queen y un transformista? En Chile existe esa diferencia. A nivel internacional, bajo el nombre drag queen, podemos encontrar un transformista o un drag queen. En Chile tiene que ver con el maquillaje, pero con un recurso estético más que nada. Si lo tuviéramos que definir en simple, en Chile un transformista ve a un drag queen como un tercero distinto porque no alcanza una transformación 100% como mujer. Puede ser un personaje, tiene un guiño más teatral, más dramático, el drag queen en su performance. Es una sutileza bien delgada. Tú tenías una súper buena definición de lo que es lo drag. No tengo la página marcada aquí, así que tendría que demorarme en encontrarla. Pero a ver si... Tiene que ver con exacerbar el maquillaje y... Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo de encuentro... forma dramática. A mí me encanta el término drag. De hecho, yo me siento súper drag, ¿cachai? Aquí dice... El drag queen reafirma el concepto de hibridaje en cuanto a identidad y roles de género. Es percibido como un transformista que no necesariamente alcanza una transformación como tú dices. Su principal particularidad es el carácter teatral y dramático del vestuario. Y creo que el drag tú lo podéis transformar y lo podéis llevar a un montón de cosas. Sí, claro. Yo te podría incluso proponer yo soy un ratón de gimnasio, yo soy una loca de gimnasio. Yo creo que incluso hay un drag de gimnasio, ¿cachai? Okay. ¿No? Que hoy en día los cabros va como una hiperrepresentación dramática de la musculosa. Sí. ¿Me entendí o no? Sí, de todas maneras. Yo creo que hay un drag hipster también, o un drag beatnik, si lo querís. Sí, yo creo que si lo entendemos así, sí, sería llevar en el fondo una forma muy elevada, exacerbada, ciertos códigos estéticos de algún grupo cultural determinado. Sí. En el caso del drag queen, claro, en el fondo tiene que ver con las pelucas muy grandes, o con muchas plumas, o con un maquillaje en la cara que va más allá de una mujer muy maquillada, sino que en el fondo hay como casi una máscara teatral. Sí, yo siempre de hecho hay un video que hicimos en Interruptor que yo le aconsejaba a la gente de que fuera más drag, ¿cachai? Que hace bien de repente en algunos días cuando tenéis como ciertas dudas de tu identidad. Por ejemplo, si eres, yo decía, editora de una revista, un día despiértate y sé un drag de Anne Wintour, ¿cachai? ¿Qué puede ser? Ahora, yo tengo la sensación desde mi ignorancia que es el drag queen y el transformista quienes como que tiran patas para arriba la construcción del género, porque nos damos cuenta de que el ser mujer es finalmente una representación, ¿no? Sí, o sea, yo creo que uno de los grandes temas que han llegado como con toda esta agenda gay que se ha instalado a nivel global, no solo en Chile, tiene que ver con entender que hay ciertas manifestaciones como la identidad de género que son un constructo cultural. O sea, usar falda hoy en día para un hombre evidentemente tiene que ver con o traer un código estético que le corresponde culturalmente a las mujeres. Pero si vemos, por ejemplo, a los escoceses, el llevar falda en ese contexto, en un contexto medieval, no era propio de las mujeres, sino que era normal o era bien entendido que lo llevara un hombre. Por tanto, creo que hay muchísimo del ser hombre o ser mujer que tiene que ver con una construcción cultural más que... Y no que es intrínseco de la biología. Exacto, así es. Y los muchos casos que hemos visto de niños trans, por ejemplo, que están siendo apoyados por sus familias, tiene que ver un poco con eso, con entender de que no hay una normalidad en este fenómeno, sino que obedece a un constructo cultural donde uno como ser humano puede opinar o puede darse cuenta cuál es su verdadera identidad de género. Claro. O irla descubriendo. Nuestro público es un público súper curioso y súper abierto a aprender, pero muchas veces uno es ignorante, ¿me entendí? ¿No? Entonces aquí a lo mejor vamos a dar ciertos conceptos que a la gente le puede dar risa por lo básico. Pero cuando se dice que el género es una construcción, para dejarlo bien claro es que yo no soy masculino porque nací con genital pene, sino que soy masculino porque la cultura me enseñó a actuar, que Exacto. tengo que ser masculino. Por ende, una mujer puede subvertir eso simplemente copiando esa representación. Absolutamente, y tiene que ver con la construcción que se da también a través del lenguaje. O sea, los autores que hablan de ontología del lenguaje también nos dicen eso, vamos construyendo la realidad con palabras. Por tanto, cuando hay un niño que quiere jugar con muñecas,
la construcción de realidad que se le da es negativa en el fondo, que no le corresponde, se le reta, se le castiga o se burla uno de él, cuando en realidad es súper lícito que lo pueda hacer, no hay una alteración en su construcción personal en el fondo. Ahora, tú todavía tienes un blog de moda masculina. Sí, tengo un blog de moda masculina que no llama? actualizo tan regularmente, pero que Bienvenido sí, a la blogósfera, como todos los blogueros. Sí. ¿Cómo se llama? umpblog.com, que me pongo blog. Que me pongo punto blog. Aquí hay un tema fascinante. A mí me gusta un periodista, un escritor escocés que se llama Mark Simpson, que dice que estamos en una era transsexy, que todos somos transexuales en rigor, porque así como una mujer se opera para ser hombre, hay mujeres que se operan para ser más mujeres. Hay hombres que van al gimnasio para ser más hombres, de la misma manera que una mujer se somete a ciertos procedimientos dolorosos para ser más... ¿Me entiendes o no? Absolutamente. Y que, por ejemplo, mi fluidez, si hablamos de la fluidez de género, yo puedo fluir hacia algo más femenino, pero también más masculino, ¿cachai? Así es. Y guiándolo con eso, hay otro autor polaco, Zygmunt Bauman, no sé si lo has leído, No. que plantea el tema del mundo líquido, que estamos en un mundo, hizo todo un análisis de la sociedad posmoderna, y en el fondo él se dedicó a profundizar el consumo como fenómeno social. Y es súper interesante porque él nos plantea en el fondo que hoy vivimos en una sociedad líquida, donde todas aquellas cosas que sentíamos definidas o aquellas cosas que conceptualmente entendíamos como algo, hoy en día sus límites están mucho más borrosos. Entonces, me cruza mucho con este planteamiento como de que lo trans, en el fondo, como concepto de cruce de distintas disciplinas o de distintos conceptos, se ha vuelto algo mucho más cercano que nunca antes en la historia humana, en el fondo. Claro, que es la discusión que yo tengo un poco como con esta especie de disidencia sexual que hay en algunos como reductos académicos, donde lo queer no es solamente lo intermedio, ¿cachai? Sino que lo queer también puede ser un extremo, una representación extrema de la masculinidad, ¿cachai? Perfecto. Un tipo que se llenó de esteroides. No es menos queer que alguien que está en el intermedio, ¿me entiendes o no? Te entiendo, sí, absolutamente. Y creo que la construcción de roles también ha pasado por eso. Yo creo que hoy en día, en el mundo gay, por ejemplo, el estereotipo del gay no corresponde al que quizás por años asoció que era alguien débil, frágil, sino que muy por el contrario, hoy en general el mundo gay masculino tiende a exacerbar su masculinidad. En el fondo, a tener la voz muy ronca, a tener un cuerpo muy peludo, a tener un cuerpo muy fuerte. No queda esa imagen quizás de antaño donde se veía alguien frágil, muy delgado, con la voz delgada, sino que ha habido como una exacerbación de... Hay de todo también. Y también Exacto. yo encuentro que a lo mejor... Pero es una tendencia como muy fuerte que quizás antes no se observaba. Sí, yo creo. Como también encontráis el petimetre, ¿cómo se? El preppy. Claro. ¿Cachai? ¿No? Pero la pregunta a la cual quería ir es... lo que dice Mark Simpson es que hoy en día el hombre, específicamente el hombre heterosexual, y te quiero llevar para allá, dejó de cumplir estos ritos en los cuales él se transforma en hombre, que es casarse, comprarse una casa, tener un hijo, estas cosas. Proveer. Y que el capitalismo le dijo, usted no tiene que hacer esto, usted compre. Usted tiene que comprar la marca North Face, usted tiene que comprar y ojalá compre lo que el futbolista le dice que tenga que comprar, porque el hombre no compraba, todo lo compraba la mujer. De hecho, comprar ropa era algo medio de maricón, ¿cachai? ¿No? Y ahora es como, usted haga todas estas cosas de maricón, pero no lo va a hacer porque el futbolista lo está haciendo. Y tú, ¿cachai? Que el fútbol está como abrazado por la homofobia. Entonces, tú todo lo que el fútbol te diga que tenés que hacer, tenés que estar seguro que es de hombre. ¿Sientes tú, cómo ves tú la moda masculina en este negocio? ¿Cómo crees tú que es la relación entre la moda masculina y el hombre heterosexual? ¿Entiendes lo que te estoy tratando, lo que te estoy preguntando? Creo que sí. ¿Crees que el hombre está comprando masculinidad a través de la moda? O sea, yo creo que
el paradigma del ser hombre en el siglo XXI cambió. O sea, parto de esa base, en el fondo, para entender el consumo de la moda. O sea, creo que como mi padre y mi abuelo se tuvo que enfrentar al mundo y desde ahí también con la ropa, dentro de muchas otras realidades o muchas otras relaciones, a lo que me ha tocado a mí, en el fondo, o a lo que nos ha tocado a todos los que estamos en esta época, es distinto. Y el ser hombre, en el fondo, desde ahí también mutó, y con ello la relación con la moda. ¿Por qué mutó? Mutó un poco por lo que me planteas tú, en el fondo, que los roles que uno esperaba del hombre en su rol, no sé, de proveedor o del padre de familia ha ido cambiando. Creo que el tema de la igualdad de género, de cierta forma, a pesar de que podamos criticarlo, se evidencia en ese sentido. Y creo que también tiene que ver precisamente con la posibilidad del hombre hoy de permitirse expresar las emociones o vincularse mucho más con sus emociones. Yo creo que la estructura de hemisferio solo racional que el hombre quizás históricamente tuvo asociada, hoy en día se ve compensada un poco por el derecho a poder expresar las emociones o a vivirlas o a atreverse a vivir su pasión y tal vez con eso renunciar a lo que le correspondía a cierta edad de haber afrontado. Y con ella también la relación con el vestuario, o sea, o el usar ropa más ajustada o ciertos códigos de color que tal vez se asociaban más a maricones que a hombres. Hoy en día sí son lícitos y llevar una polera Lacoste magenta así, fucsia, muy fuerte, no es mal visto o no va a generar necesariamente una duda en torno a la orientación sexual del hombre que la lleva. Creo que como uno de los cambios más importantes, porque finalmente el paradigma de la heterosexualidad era que el hombre heterosexual miraba y la mujer heterosexual era mirada. No había un cambio en eso, ¿cachai? El hombre estaba detrás de la cámara, por ende la mujer era la que se tenía que pasear. Pero eso ahora se ha dado vuelta, ¿cachai? El hombre quiere ser mirado. Y quiere ser mirado por hombres y por mujeres, a pesar de que sea heterosexual. Y no por el asunto sexual, sino que tú te das cuenta, por ejemplo, en los futbolistas. Si el futbolista sale en una cama en pelota, que es algo muy de maricón, en rigor, le da lo mismo, porque eso implica más campañas publicitarias, por ende más dinero. David Beckham, ¿cachai? por ejemplo. Entonces los hombres heterosexuales se arreglan para otros hombres. ¿Cachai, no? Sí. No se están arreglando para las mujeres. ¿Estoy equivocado? ¿Qué relación haces tú con eso? No sé. Ya, ¿por qué? No sé, o sea, creo que tal vez el estar en Chile a lo mejor me filtra un poco el comprender la realidad, pero me ha pasado particularmente... ¿Por qué a mí me interesó eso? Porque creo que todavía en Chile tenemos resabios como de esta cosa patriarcal latinoamericana, tan de García Márquez, ¿no? Como que el papá, el nieto y el hijo se llaman de la misma manera y van heredando el nombre y el hijo mayor. Yo creo que queda un poco. ¿Pero te iba a meter a los gimnasios? A ver, no necesariamente, pero ¿sabes qué me pasa? ¿Has visto la ropa? Espérate, la ropa Under Armour, por ejemplo, para entrenar, es todo de vedeto. ¿Cachai? Sí. Los jeggings... Sí. Sí, los pitillos. Sí, absolutamente. La ropa interior. Nosotros somos de una generación... Yo soy de una generación que nos comprábamos calzoncillos Mota. Ahora sí, tú tenés que tener Calvin Kleins. Obvio. Dale, disculpa. No, te entiendo. Pero sí, o sea, yo creo que no sé si el hombre se arreglará para otros hombres y mujeres, además, en el caso del hombre heterosexual. Pero sí creo que en el fondo hay como... cierta tolerancia a. Yo creo que probablemente antes, hace 15 o 20 años atrás, un hombre que era mirado por un hombre lo iba a resolver con un combo, tal vez. Yo creo que hoy en día no. Yo creo que hoy en día se siente halagado, aunque tal vez no lo reconozca. Es que yo me refiero a otra cosa. No estoy diciendo que un hombre se vista para otro hombre para que lo mire en términos sexuales, sino que un hombre se viste para otro hombre porque hoy día la masculinidad se compra. ¿Cachai? Entonces, hombres, mírenme, yo tengo la parca North Face, yo tengo el reloj ultra caro, ¿cachai o no? Yo tengo estos pantalones y el ejemplo más como concreto que yo te podría decir es como el Guatón Salina, ¿cachai? El Guatón Salina con su barba, con su polera, no se viste para las mujeres, se viste para sus pares. Perfecto. ¿Me entendía lo que voy? Y en ese sentido como que es a través de la ropa que él se considera un igual, no a través de su trabajo. ¿Me entendís a lo que voy? Sí, te entiendo. Creo que sí. Yo creo, o sea, y es también una característica muy propia de la indumentaria, en el fondo, que nos permite como
como filtrar o definir cierta estructura social, entre comillas. O sea, lo que me decís tú, compra masculinidad, pero también puede comprar estatus y tal vez está comprando alguna marca o algún logo muy grande. Por eso un poco lo que pasa con el auto, o sea... Por eso todos somos travestis, ¿cachai? Lo que es como que un hombre es travesti para hacerse más hombre. Vamos a hacer una pausa comercial y después nos vamos a meter de lleno porque me pedí una desviada, pero quería conversar este tema contigo, obvio, porque es un tema que me interesa mucho. Y vamos a hablar ahora ya de lleno de qué fue lo que viste en el mundo de los travestis, de los drag queens y de los transformistas. Ustedes, mientras tanto, pueden comentar con el hashtag El Interruptor y seguimos con más Jaime Ramírez Escotal y su libro Traba Diva de Ilustraciones. Lo vamos a abrir, está muy bonito. Muchas gracias. Volvemos enseguida.